Llegamos ahora a la lección número 4 de esta serie que he venido exponiendo acerca de el Sermón del Monte. Como ustedes me han escuchado en las lecciones anteriores, es mi exposición respecto a que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Habíamos iniciado con las palabras que nos dice en el primer verso de ese capítulo 5, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose el Señor Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ya hemos estudiado las primeras 6 bienaventuranzas y recuerden, mi enfoque es de que el Sermón del Monte no está dando una nueva enseñanza. No es la enseñanza del Nuevo Testamento, es la enseñanza que Dios había impartido desde el Antiguo Testamento. Ahora, el punto de vista común, tradicional, que uno ha escuchado todo el tiempo, es que el Señor Jesús está haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes ya conocen las citas que he presentado, por ejemplo, en el libro del Sermón del Monte y la Ley Civil del difunto hermano Foy Wallace. Él decía, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Cada bienaventuranza, dice él, enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Voy a continuar, hermanos, como lo he hecho en las 3 lecciones anteriores, mirando si lo expresado por estos hermanos coincide realmente con lo que nosotros o expongo yo en los textos que he venido presentando. Y el otro hermano difunto también, James Hall, en su libro Las Bienaventuranzas, expresa el mismo concepto tradicional de que las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Vamos a mirar entonces en las bienaventuranzas que faltan, si realmente es lo que estos queridos hermanos que ya fallecieron exponían en sus escritos, lo cual he dicho yo es el punto de vista tradicional. Si es que realmente el Señor Jesús está contrastando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pasemos, hermanos, a la otra bienaventuranza, la que habla de la persecución y del sufrimiento. Dice a partir del verso 10 el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. James Toll, en su libro de las bienaventuranzas, explica por qué estos versículos están aquí, en el Sermón del Monte. Dice él, estas bienaventuranzas que están directamente sacadas de la ley mosaica, miren lo que dice él, que cada una de estas bienaventuranzas han sido sacadas directamente de la ley mosaica del Antiguo Testamento. Estas bienaventuranzas son contrarias a la sabiduría del mundo,
provocando así la enemistad y la oposición de los hombres malvados. La pobreza de espíritu va en contra del orgullo humano. El espíritu de duelo por las propias deficiencias y defectos ante Dios es resentido por el mundo insensible, indiferente y satisfecho de sí mismo. Un espíritu manso y tranquilo se considera una debilidad, cobarde. El anhelo de justicia reprende los anhelos del hombre carnal. El espíritu misericordioso reprende la dureza de corazón del mundo. La pureza de corazón contrasta dolorosamente con los corazones inmundos de los mundanos. Y los pacificadores no pueden ser soportados por los persistentemente contenciosos y tendencieros. Así llegan a ser perseguidos los poseedores de justicia. Qué interesante este comentario. Me fascina, hermanos, lo que dice el hermano Toll respecto de estas bienaventuranzas. Ahora, ¿cuál era la enseñanza del antiguo pacto? El Señor está hablando en esta bienaventuranza, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Permítame hacerles una pregunta, hermanos. ¿Eso es nuevo? ¿Es una nueva enseñanza? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Es una enseñanza mucho más noble? ¿Es algo nuevo a los oídos de ellos? No, hermanos. Si nosotros queremos ver dónde se nos habla de esto mismo en el Antiguo Testamento, nada más vayámonos al libro de Hebreos capítulo 11, donde leemos nosotros de los héroes de la fe. Mire lo que dice el escritor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Lo mismo que el Señor está diciendo en esta bienaventuranza. Aquí Jesús está hablando de estos hombres, de estos que padecieron persecución en el Antiguo Testamento, estos que fueron vituperados, que los persiguieron, que contra ellos hicieron toda clase de mal. Aquí lo está diciendo el Señor, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Estos héroes que nos habla Hebreos capítulo 11, eran los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Todos eran judíos. El Antiguo Testamento y las vidas de los santos del Antiguo Pacto testificaron que si tenía el carácter que Moisés deseaba y que se describe en las bienaventuranzas, podría esperar ser perseguido por ello. O hablemos de Daniel. ¿Quién no conoce la historia de Daniel? Recuerden que fue llevado a la cautividad en Babilonia. Y por él no estar dispuesto a postrarse ante la imagen que había hecho Nabucodonosor, ¿qué hicieron sus enemigos, sus contradictores? Dice ahí en el verso 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego.
para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Qué les pasó a ellos? Padecieron persecución por causa de la justicia. No, hermanos. Mi argumento es que el Señor Jesús está interpretando a Moisés correctamente para los judíos. No les está presentando una nueva verdad, una nueva relación, una nueva enseñanza. ¿Quién no ha leído el libro de Esther y conoce lo que ocurrió con el pueblo judío cuando estaban en la cautividad con Asuero, el rey de Asiria? Nos dice ahí en Esther 3:13, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Los judíos podían esperar persecución y sufrimiento porque no adorarían ídolos persas. Por eso, en el Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús sobre la persecución fue la misma enseñanza que contenía el antiguo pacto. En Juan 15, Jesús enseñó a los apóstoles judíos lo mismo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando llegamos al nuevo pacto, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto? Lo que hemos estado viendo hasta aquí en Mateo 5 en el Sermón del Monte es la interpretación correcta del Señor de lo que había enseñado Moisés. No está enseñando algo nuevo. Ahora, ¿qué enseña el nuevo pacto? El pacto de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 17 vemos a los judíos fieles siendo perseguidos por los infieles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. En Hebreos 10 leemos, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué decía en el versículo 12? En el sermón de la bienaventuranza, verso 12, mire, ahí lo dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le estaba hablando a los judíos y ahorita en el nuevo pacto vuelve y habla de ese grande galardón. Si enfrentamos y soportamos la persecución, Pablo dijo en 2 de Timoteo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Leemos 1 Corintios 4. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Cómo empezaba la bienaventuranza en el verso 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí el Señor les estaba recordando lo que decía Moisés, y aquí en el nuevo pacto encontramos al Señor dándole a su pueblo ese mensaje para nosotros, sus hijos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Con respecto a esta bienaventuranza de la persecución y el sufrimiento, el difunto hermano James Todd dice en su libro Las Bienaventuranzas: la persecución que el cristiano fiel sufre por causa de Cristo es, de hecho, el mejor cumplido que se le puede dar. Perseguimos a una persona porque lo tomamos en serio, considerándolo como una amenaza real para nosotros. Nadie perseguirá a una persona que considere inadecuada e ineficaz. Hombres como Pablo fueron perseguidos porque su sinceridad, celo y justicia amenazaban claramente el camino de vida de los enemigos de Cristo. ¿Será que el supuesto cristianismo de tantos es tan tibio que los malvados no lo persiguen, sino que simplemente lo ignoran? Un cristiano tibio, no comprometido y comprometido con el tiempo, nunca será perseguido porque no representa una amenaza para los que se oponen a Cristo y su enseñanza. Ser perseguido por causa de Cristo es ciertamente ser felicitado como un verdadero cristiano y por lo tanto motivo de regocijo. Pablo, en Romanos 8, le dijo a los cristianos acerca de otro aspecto del sufrimiento de ellos con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez más, la enseñanza del Señor en esta sección no es más nueva, no es más novedosa, ni alcanzable que la enseñanza del antiguo pacto. Del mismo modo, tampoco lo es su enseñanza a los cristianos en el Nuevo Testamento. No es más nueva, no es más novedosa, ni es más alcanzable que la enseñanza del antiguo pacto. Recordemos lo que decía Dios en Deuteronomio: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Antes de terminar, hermanos, con esta lección de estas otras dos bienaventuranzas,
Recordemos las palabras del hermano Wallace. Todo el sermón del monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. No, hermanos. Todo el sermón del monte no fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, de la nueva dispensación y del nuevo reino desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. No, hermanos. Dios ya lo había enseñado desde antes a través de Moisés. Cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. No, hermanos, cada bienaventuranza no enuncia un principio evangélico. Enuncia un principio que Dios transmitió desde el Antiguo Testamento y lo encontramos con Moisés, en la ley de Moisés. No es un anticipo del reino. No es su inicio el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos. No. Jesús está citando a Moisés en cada una de esas bienaventuranzas. Y finalmente, hermanos, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. No me equivoco al afirmar que las bienaventuranzas no han sido designadas como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana. No, hermanos. Es una carta que Dios dio a su pueblo desde el Antiguo Testamento. No era algo que estaba guardado y reservado para el Nuevo Testamento. No, hermanos. Es la enseñanza de Dios desde antes. No hay ningún contraste de parte de Jesús en estos dos pactos. El Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento.